Beto Alfa, Noticias. Sí, hay que hablar de esto. A mí, yo les voy a decir algo y se los quiero decir aquí delante de Beto Alfa y YouTube, para este programa para Bueno, YouTube de Beto Alfa Noticias. Yo les quiero decir que yo, desde un inicio de esto, cuando iniciamos, la otra persona y yo, fue con la intención de cancelar los pactos globales de migración y de refugiados, porque consideramos desde un inicio que eso fue una traición para México, el que se haya firmado esos pactos globales de inmigración. Pero la táctica de Berta Aguirre es, como todos los abogados, primero hacemos una notificación, después hacemos un llamado de atención, después volvemos a hacer una junta de conciliación y al final denunciamos, para que después de que se hagan los efectos de las denuncias no diga a la persona que se lo estamos dirigiendo, en este caso López Obrador, que no le dimos oportunidad. Y es el procedimiento que llevó Berta Aguirre. Pero ya a este nivel donde el presidente de México no va a acatar la resolución, la orden. No es lo mismo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos a una resolución de un juez en materia de amparo federal que está amparando a las personas para que se siga con el aeropuerto que se vea parado, y dice que no va a hacer caso de ese amparo. Entonces, desde el momento en que un presidente de la República no acata una orden judicial federal, y él ya ha demostrado muchas cosas de una forma de dictador. Entonces, eso no se le va a permitir, y eso es en lo que vamos a estar en contra y es lo que vamos a tener que hacer. O sea, no estamos en que esta persona siga haciendo de las suyas, ¿verdad? Eso no vamos a estar de acuerdo. Bueno, vamos a marcarle a Beto Alfa porque ya nos volvieron a este a, a cancelar el enlace con Beto Alfa. Beto, aquí te tenemos porque aquí tenemos a Beto Alfa, porque no nos van a detener para dar la información. O sea, la verdad no nos van a detener. Así es de que lo vamos a tener que hacer por aquí, pero tú sigue insistiendo. Dinos, Beto Alfa, qué es lo que hay y qué fue lo que dijo, porque ya se trata de una violación a la Constitución, aparte de haberla modificado, y aparte de eso, desacatar las leyes nacionales, la Constitución, que es la máxima ley de México, y los tratados internacionales. Así es, licenciada, hasta el momento, hasta estos meses, la gente ya está despertando, gracias a Dios. En este momento, pues ya estamos viendo o viendo más bien a todas esas personas que por fin se están despertando ante esta traición del presidente de México, ante todo su gabinete, como Marcelo Ebrard, como Olga Sánchez Cordero, como todas esas personas que son del gobierno en este momento, firmaron este documento en el cual se abrían las puertas a nuestro país sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de control. Y pues ya vemos, ahorita en este momento en el sur de México la situación es muy grave. Y invitamos a todas esas personas para que se unan el día 30 de junio, este próximo domingo, cada uno en su ciudad. Ya está publicado en el canal de Beto Noticias los puntos, para que ahora sí nos unamos, ahora sí levantemos la voz, porque no se vale que este gobierno siga haciendo lo que se le pegue su gana, que siga haciendo y deshaciendo como él quiere las cosas, sin tomar en cuenta a un solo mexicano, sin tomar en cuenta la pobreza que hay en nuestro México, sin tomar en cuenta la inseguridad, pero sí está haciendo tratados con otros países para ayudarlos, para regalar dinero, pero menos para México, licenciada. Exacto, o sea, desde ese momento en que el presidente ha decidido no tomar en consideración a los mexicanos, es donde nos damos cuenta, y la gente debe de despertar, de que la lógica no te da para que si agarrases un negocio quebrado, en lugar de que le metas el dinero al negocio quebrado que es México, se lo estés metiendo a Centroamérica en lugar de levantar a los mexicanos. Eso sí, ya no entra en la lógica de ningún ser humano. Pero ¿cuál es la solución? La solución es que se solicitó legalmente la cancelación de los pactos globales de migración y de refugiados a la Cámara, a los senadores, se le solicitó a la Cámara de Diputados, se le solicitó a la presidencia, y la presidencia nos hizo saber,
y el Senado nos hicieron saber que esos pactos no son legales porque no fueron ratificados por el Senado de la República, por lo tanto, deben de ser cancelados. Ahora, con la denuncia que presentó el señor Gilberto Lozano, yo no estoy de acuerdo en el punto de traición a la patria, les voy a decir por qué. Se da más bien, no se tipifica el delito, ¿por qué? Porque no se le ha demostrado que esos pactos globales y de migración son anti e inconstitucional. Una vez que se compruebe que esos pactos son anticonstitucionales e inconstitucionales, ahí es donde se da la traición a la patria. Entonces, pero también demandó la cancelación de los pactos globales de inmigración en esa misma denuncia el 13 de mayo. Y sucede que ahora el Senado erróneamente le contesta a Gilberto Lozano de que esos pactos son legales porque no son un tratado. Claro que son un tratado porque fueron firmados por más de 3 países y la ley, la Constitución y las leyes y los tratados internacionales dicen que cuando un documento es firmado por más de 2 países se convierte automáticamente en un tratado y máximo que esos pactos globales de inmigración pertenecen a la Agenda 2030 en el punto 10.7 de desarrollo sostenible. Por lo tanto, esa resolución que acaba de salir de parte del Senado se debe de apelar inmediatamente o independientemente irnos al amparo en contra de esa negativa a la cancelación. Una vez cancelados esos pactos globales de inmigración y de refugiados, ahí sí se puede dar la traición a la patria. Antes no. Ese era mi punto nada más. Pero ahora nos tenemos que unir a Gilberto Lozano, nos tenemos que unir a toda la gente que levante la voz para la destitución y la cancelación de esos pactos globales de inmigración y de refugiados, porque ahora es una sola voz de mexicanos en contra del abuso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero quiero decirles, de verdad, mi raza, nosotros votamos por López Obrador, nosotros no vivimos del gobierno, nosotros no tenemos ningún puesto en el gobierno, no estamos buscando ningún escaño en el gobierno, entonces nuestro reclamo es real, neto y natural. Armando Morales, gracias por estar ahí. Pedro Álvarez, gracias por estar ahí. Lulú Martínez, ánimo, no desfallezcan, mucho ánimo, gracias. Rosy Castañón, gracias. De verdad, yo quisiera ver la manera de entrar con Beto Alfa, porque es interesante lo que nos tiene. Ya esto está fuera de control. Ebrard está pidiendo ayuda a la ONU para que les ayude a controlar la inmigración indocumentada. Ok, si él quiere que les ayuden, es cancelando esos pactos globales y de migración y de refugiados que firmó Marcelo Ebrard. Es la única manera. No teníamos necesidad de hacer un convenio con Estados Unidos si hayamos tenido esas fronteras seguras. No teníamos por qué hacer ningún tipo de convenio con Estados Unidos. Dime, Beto Alfa, antes de que te corten. Dime, Beto. Dime, Beto. Parece ser que no nos escucha. Nan Córdoba, bendecido día. Me refiero a la marcha del día 30. ¿Dónde son los puntos de reunión, Beto Alfa, del día 30? Débora Serna, en Arizona, ¿dónde serán las marchas? En el consulado mexicano. Aquí tenemos a Beto Alfa. Dime, Beto. No, pero sí, no, ya no se pudo por Facebook. Pero no nos van a parar, aquí está. Es que a muchas personas no entienden que este canijo de López Obrador, lo único que le importó es pedir el voto, lo único que quería es el voto, lo único que quería era el poder, ¿no? Exacto. Y en cuanto al poder, lo primero que hizo fue hacer los tratados con Centroamérica, no con otro país para invertir en México, ¿no? Sino que México para invertir en Centroamérica, pero sabemos que no es inversión, eso sabemos que es una donación. Exacto. ¿No? Entonces yo estoy invitando a la gente a que nos unamos con Gilberto Lozano, nos unamos con toda la gente Claro. que esté en contra de esos pactos globales de inmigración y una vez demostrados que son anticonstitucionales e inconstitucionales, exigir la destitución de Andrés Manuel López Obrador por traición a la patria y el abuso de poder que está haciendo y la violación a la Constitución, a la modificación
irracional que está haciendo de la Constitución. Entonces, ¿dónde van a ser los puntos de reunión? Y para la gente de Arizona va a ser en el Consulado Mexicano de Arizona, ¿correcto? Así es, licenciada. Y otra cosa, muchas personas nos tachaban locos. ¿Se acuerda hace unos meses cuando nosotros mencionábamos que López Obrador era socialista, era comunista, que venía de la misma escuela de todas esas personas, ¿no? Sí. Y da la casualidad que ahora ya empezó a hablar como Hugo Chávez, que Jesús y que Dios y la gente aún, y le puse las pruebas en el canal para que la gente se dé cuenta. Se una este próximo domingo 30 de junio a esta manifestación, donde ya estamos viendo que ya no es un presidente pues normal, sino que es un presidente de la misma escuela de estos tipos, ¿no? De esos tipos de dictadores. Y por eso es lo importante, para que se unan en sus puntos. Ahí en Beto Alfa Noticias se encontrarán lo que es los puntos en cada estado o en Estados Unidos, ¿no? Para que se unan. Y ahora sí, hagamos un frente, hagamos un movimiento que vea ese presidente que no se merece estar en la presidencia y que vea que los mexicanos ya no estamos creyendo su juego, que ya no estamos recibiendo más atole con el dedo, licenciada. Exacto. Aparte de eso, yo los invito a todos los mexicanos en el exterior que me manden un correo a migracion034@gmail para hacerles llegar los documentos que se tienen que entregar el día 30 en el consulado mexicano. Aunque sea domingo, hay guardias. Entonces hay que ver la manera. Si el domingo no se puede, el lunes a primera hora hay que presentar en oficialía de partes de los consulados mexicanos esos documentos donde exijamos, o ustedes hagan una carta sencilla donde exijan la cancelación inmediata de esos pactos globales de inmigración y de refugiados, y nosotros les podemos mandar la información. Yo voy a estar en el consulado de San Francisco el día 30 a las 10 de la mañana. En el consulado de San Francisco yo voy a estar ahí para que toda la raza nos acompañe. Yo sí voy a llevar impresos las peticiones formales de los mexicanos en el exterior para exigir la cancelación inmediata de esos pactos globales de migración y de refugiados, porque se está violando la Constitución, se está violando la ley. ¿Qué efecto está teniendo el que López Obrador haya firmado esos pactos globales de migración y de refugiados y que haya firmado ese convenio con el presidente Donald Trump? El efecto en los mexicanos en el exterior y todos los latinos en Estados Unidos les está costando que sean deportadas personas desde sus trabajos. Están siendo deportadas personas que por un delito menor están cayendo en las policías, ya los están poniendo a disposición de inmigración porque no hay ciudad de santuario. Una ciudad santuario se supone que es el lugar donde tú puedes ir a la policía, puedes ir a las dependencias de gobierno y no vas a ser puesto a disposición de inmigración. Pero ya curiosamente, desde el momento en que el presidente Donald Trump mandó a todos esos invasores a la ciudad de santuario, sucede que ya no hay ciudad de santuario, por lo tanto las redadas van a ser parejo para las personas que ya estaban esperando una oportunidad y para toda esa gente. ¿Y quién provocó ese caos? López Obrador, con esos pactos globales y de migración y de refugiados. ¿Quién le dio el gane a López Obrador? El voto de los mexicanos en el exterior, que por primera vez en el 2018 ejercíamos el derecho al voto los mexicanos en el exterior, y él los usó para burlarse de nosotros los mexicanos al tener el voto y hacer grande a Centroamérica y no a México. Yo no estoy de acuerdo y por lo tanto yo sí voy a estar presente en el consulado de San Francisco, California, a las 10 de la mañana. Yo voy a ir con playera blanca, la bandera de México y los documentos para presentar formalmente la exigencia de la cancelación de esos pactos globales de inmigración y la destitución de Andrés Manuel López Obrador por violación a la Constitución, por abuso de poder, por violación de tratados internacionales y derechos de los mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano. Eso es lo que yo voy a estar haciendo en esa marcha, en esa manifestación, el día 30 de junio aquí en el consulado mexicano, y así me van a identificar porque yo voy a llevar mi bandera mexicana, voy a llevar mi camisa blanca, mi gorra blanca con la bandera de México. Claro que sí, licenciada, pero también informamos a la gente que no solamente esta marcha es para migración, sino que también es para rechazar la ideología de género que quiere meter el gobierno y la ONU a nuestros niños jóvenes en los libros de texto. Esta
cualquier tipo, con todas las mentiras y todos los datos falsos que ha dado López Obrador, para rechazar toda esta inseguridad que hay en el país, que es, no sé, es uno de los años más violentos tal vez en 30 años, que jamás se ha visto. Para rechazar que López Obrador está regalando dinero a Centroamérica cuando hay demasiados 68 millones de pobres en México. Para rechazar también todas estas políticas migratorias y, lo más importante, para rechazar el socialismo en México. Exacto, pero aquí en territorio estadounidense la gente te va a hacer caso si les hablas los efectos legales en materia migratoria. Por ejemplo, ya se les están mandando cartas del IRS o de Hacienda, de como le quieran llamar, ya se están mandando cartas del IRS a las fuentes de trabajo, donde les están exigiendo que los trabajadores presenten su seguro social con su residencia y su estadía legal, y eso se provocó por este pacto que se hizo con México. Entonces la gente va a tener que entender por ahí. Así es, licenciada. Otra cosa, ¿usted qué nos puede decir de qué va a pasar, o tal vez usted qué puede opinar si en verdad México logrará salvarse de los aranceles el tiempo de plazo que le dio Estados Unidos a México? Pienso que sí se puede salvar siempre y cuando entienda Andrés Manuel López Obrador que se tienen que cancelar esos pactos globales de inmigración y de refugiados, y si no, la gente se tiene que levantar para hacer valer la voz de nosotros, porque él sí puede hacer eso, pero también México le puede hacer cargos arancelarios a los productos de Estados Unidos, y Texas sería el primer estado en quebrar. Pero ¿qué necesidad tenemos los mexicanos de vernos socavados más aún en nuestra economía, en nuestros estatus migratorios, en nuestros derechos constitucionales, en los derechos humanos? Porque la comisionada de los derechos humanos no le interesa, ella es una títere de la ONU. Entonces no nos queda más que defendernos todos los mexicanos, levantar una sola voz y exigir la soberanía de México, y que no queremos un estado de un socialismo fallido, como le ha pasado a Cuba, como le ha pasado a Venezuela, como le ha pasado a Nicaragua. Entonces nosotros los mexicanos no podemos estar en un régimen socialista, porque no estamos como Venezuela, casi al sur, no estamos como Cuba, que es una isla, sino que México pertenece a un lado, está el vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, y que nos puede hacer picadillo en menos de 5 minutos por un señor que no piensa, no le sube la sangre al cerebro, que primero era hacer grande México. Sí, claro, sabemos que López Obrador no escucha, ni por más que le diga cuántos meses llevamos diciendo, ya vimos que López Obrador no escucha. ¿Por qué? Porque López Obrador ya trae sus metas socialistas para México. López Obrador ya está enfermo de poder. López Obrador es un enfermo de poder, es lo que está pasando en este momento en México. López Obrador no va a oír a ningún mexicano. López Obrador ya no va a mover nada que no le parezca. Sus propios asesores ya están desconcentrados, ¿cómo se dice? Están ya asustados. Renunciando. Ya no saben lo que está pasando. Aparte de renunciando, los que siguen el poder ya están asustados, porque están confundidos más bien, porque ya no saben qué está pasando, porque un día le dicen que sí, al otro día le dicen que no. Y en la noche se contradice y en la mañana dice otra cosa. O sea, esto ya va por un mal camino, esto ya es... México ya bajó la economía, estamos en la peor inseguridad de hace muchos años, estamos con la inmigración más grande de hace muchos años, estamos también parte ya de la represión por parte de la libre expresión, sobre todo en el sur de Chiapas, donde la misma Guardia Nacional, la misma Policía Federal ya está reprimiendo a los chiapanecos para que no se puedan manifestar libremente. Tenemos el caso cuando llegó López Obrador la semana pasada a Tapachula, donde los propios policías detenían a todas esas personas que iban en contra de protestas, que iban en contra de López Obrador, y pues acarreó puro centroamericano. Y eso es lo que está buscando, acarrear a todos sus eventos a puras personas de otras extranjeras, o personas tal vez muy pobres o muy ignorantes que aún no entienden la realidad de nuestro país. Sí, de hecho les estuvo pagando 600 pesos a todos los acarreados, y ahí tenemos el documento. Se les está pagando 600 pesos por asistir a los mítines de López Obrador. Tenemos una adolescente
que le hace la seña del dedo parado a López Obrador, porque la niña piensa y razona. Si una señorita, una adolescente quiere una educación digna y una educación acorde a las necesidades de un mexicano, ¿por qué quererle meter la educación de Cuba? Porque de verdad yo les quiero enseñar la Constitución cubana para que se den cuenta que la Constitución de México se le ha dado en la madre por este señor irracional, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las mejores constituciones del planeta, aplaudida por muchos presidentes, por muchos países, y este señor en menos de 8 meses viene y le da en la madre cuando prometió no modificar la Constitución, prometió que no íbamos a ser socialistas, prometió que primero iba a ser México, prometió que íbamos a tener un país próspero. En base a eso, no necesitamos más pruebas para exigir la destitución por la violación a las leyes constitucionales, que ustedes lo desglosan de esa manera, pero yo como abogada lo desgloso en un todo: la violación a las leyes, a la Constitución, la violación a las leyes internacionales, la violación a los tratados internacionales, la violación a los derechos de los mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano. Eso ya amerita y exige la destitución inmediata de Andrés Manuel López Obrador y por ende la cancelación de esos pactos globales de inmigración. Y si no nos van a aceptar los métodos legales por los que estamos yendo, tanto Gilberto Lozano como Berta Aguirre y otras personas, pues entonces no nos queda más que levantarnos como mexicanos de forma pacífica y ordenada ante todos los consulados de México en todo el planeta, y las embajadas de México, Washington, Rusia, España, las embajadas y los consulados. Vamos a las embajadas y vamos a los consulados. Nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos, porque es una verdadera traición a la patria. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador me mantaban la madre, me decían de cosas, y ahora hasta están compartiendo mis videos y compartiendo mis posts, lo que quiere decir que ya está reaccionando la gente y va a tener que reaccionar. La otra es que ya varios artistas que le dieron su apoyo, que estuvieron con él, lo están negando, como lo es el grupo Maná. ¿Y por qué los menciono? Porque es gente que es gente que influye en la ciudadanía. Por eso es de que nosotros estamos nombrando al grupo Maná, a Patricia Navidad, a la señora Zabaleta. O sea, todo mundo estábamos votando por Andrés Manuel López Obrador porque nos prometió un México próspero. Yo te voy a decir algo, Beto Alfa, ningún país ha salido, ni siquiera El Salvador, Honduras, Guatemala, a los que les está donando López Obrador, han salido a defender a México ante la imposición de esos aranceles, mucho menos Rusia, mucho menos China. Y antes, con los tarados de Peña Nieto, antes con los tarados de Fox, de Felipe Calderón, cuando Estados Unidos quería hacer algo, salían los amigos de México. Ahora México no tiene amigos, ni siquiera sus acarreados de 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no se van a poner en contra de los Estados Unidos de Norteamérica por un señor que no le sube la sangre al cerebro. Es correcto, Liz, porque dígame, ¿en qué cabeza o en qué persona o un presidente se le ocurre estar dando tantos millones de dólares a cambio de qué? ¿No? La pregunta es, ¿a cambio de qué está donando? Y recordemos que Marcelo Ebrard dijo el día que firmó el pacto de migración allá en Marrakech, que no, o sea, con mucha gente ahorita son 30 millones de dólares. No son 30 millones de dólares. Marcelo Ebrard comprometió 30,000 millones de dólares, recordemos, ¿no? Y esto poco a poco se va dando a Centroamérica. La pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de que la gente lo apoye, de que los extranjeros ahora puedan tener el voto para López Obrador? ¿A cambio, o es que los recursos están desviados, o hay que una manera nueva de la corrupción, una nueva maña de corrupción, y es desviar el dinero a Centroamérica? Porque hay más pobres en el país, en nuestro país, en México, que en los 3 países juntos de Centroamérica, ¿no? Hay muchos más pobres en México. Hay
hay mucha más inseguridad en México que en los tres países juntos de Centroamérica. No se vale que López Obrador esté haciendo esto a los mexicanos, no se vale que tampoco los mexicanos no abran los ojos aún, que sigan diciendo que López Obrador es el mejor presidente, es el Mesías, cuando sabemos que es una verdadera vergüenza, que es uno de los peores presidentes que ha tenido México, licenciada. Mira, está dividiendo el país, dice Maliux Medina. Efectivamente, nos está dividiendo porque los mexicanos te empiezan a decir de cosas, pero no se están poniendo a ver los otros mexicanos de que no estábamos en contra de que siguieran la presidencia, pero con esta situación sí estamos en contra de que sigan la presidencia porque es una desviación de los recursos ya económicos de México hacia Centroamérica. ¿Por qué? Porque sabe que es posible que los mexicanos se van a tener que levantar porque no estamos de acuerdo con los despidos de médicos, no estamos de acuerdo con la cancelación del Seguro Popular, pero sí opera para los extranjeros, no estamos de acuerdo en que se les dé a los extranjeros antes que a los chapanecos, no estamos de acuerdo de que se nos ponga la ley mordaza que le llaman en Chile, no estamos de acuerdo en que estén trayendo esa gente, que esa gente no viene a trabajar a México. Ya se le dijo a López Obrador que no van a trabajar a México y no le interesa. Ese dinero, Donald Trump no fue el que dio las órdenes. Marcelo Ebrard, antes de que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador, vino con el presidente de Estados Unidos y le ofreció un plan Marshall para dar dinero a Centroamérica, para crear empleos en Centroamérica y para crear empleos en México para los extranjeros y así que no hubiera una inmigración legal indocumentada. ¿Y qué fue lo que hizo? Firmó los pactos globales de inmigración, entonces ahí ya no se puede llegar a un buen acuerdo. Ahí ya lo que se tiene que hacer es lo legal, que es lo decente, destituir a Andrés Manuel López Obrador, tiene que salir de la presidencia de México porque no estamos de acuerdo en un país socialista donde a Cuba ahorita lleva el 90% de pobreza. Cuba se está desplomando, los edificios no se pueden reestructurar, no se pueden reestructurar ni restaurar, perdón. ¿Por qué? Porque no hay la facilidad ni las condiciones. Nosotros pudiéramos vivir cada quien en su país de origen si tuviéramos políticos de verdad comprometidos con la ciudadanía, si tuviéramos políticos que de verdad vean por los nacionales de cada país y sin embargo, ¿por qué es la emigración? Por la corrupción de los mandatarios. ¿Por qué es la corrupción? Por el desvío de recursos económicos, recursos naturales por parte de los gobernantes y Andrés Manuel López Obrador no es la excepción. Entonces, razonemos, no nos dividamos como mexicanos, la unión de los mexicanos hace la fuerza y tengan la lógica en la mano de que si no te van a dar a ti para salir adelante, ¿por qué se lo vas a dar al vecino? Así es, licenciada. Recordemos que en este momento hay muchos hospitales que están en redes sociales, se puede ver, hay muchos hospitales que están con carencia de médicos, con carencia de lo que es medicinas, con carencia de personal, con carencia de muchas cosas, incluso hasta inundados porque el mantenimiento del hospital está en malas condiciones, porque no hay recursos. Tampoco hay recursos para becas, para jóvenes de deportistas, todo eso, no hay recursos. Tampoco hay recursos para este gran problema que es el sargazo ahorita en el sur de nuestro país. El turismo está viendo afectado, así como también las tortugas y muchas especies están viendo afectado. Tampoco hay dinero para nuestros indígenas, tampoco hay dinero para la atención y para una mejor calidad de vida a nuestros hermanos mexicanos de las zonas más marginadas. Pero si hay 500 millones anuales para el béisbol, si hay 30,000 millones de dólares para Centroamérica, si hay para el Tren Maya. Entonces, o sea, estamos en una situación de caos y la única solución, hay que hablar de soluciones, la única solución es la unión de los mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano. No nos dividamos, mi raza, vámonos uniendo.
que dicen, no, es que tú no estabas de acuerdo con Gilberto Lozano. No, yo no estaba de acuerdo en la denuncia de traición a la patria porque no se tipifica. Yo estoy de acuerdo con la cancelación de los pactos globales de inmigración y una vez que se compruebe eso, irnos a la traición a la patria, pero sí estoy de acuerdo en la destitución inmediata de Andrés Manuel López Obrador y no caigamos en el juego de la revocación de mandato porque eso lo usan los países socialistas para reafirmarse y afianzarse en el gobierno. Entonces nosotros no queremos ninguna revocación de mandato, nosotros queremos la unificación y la destitución inmediata de Andrés Manuel López Obrador. Somos 130 millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos votamos por López Obrador, los otros se abstuvieron. Entonces en esta ocasión unámonos todos y dejémonos que si somos del PRI, que si somos del PAN, que si somos del PRD, hagámonos como en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas se pelean, pero cuando está en peligro el país se unen. Así lo tenemos que hacer los mexicanos y le mando un saludo especial a la gente de Chile porque ahora se está uniendo a la manifestación de Berta Aguirre y de todos los seres humanos del planeta que exigimos también la destitución de Michelle Bachelet porque no está haciendo su trabajo de la defensa de los derechos de los humanos en el planeta y entonces ella también se debe de ir porque ya basta. Somos más los nacionales de cada país que los políticos de cada país y debemos de lograrlo, pero ya. Estamos viendo, licenciada, que en el sur y en otros estados de nuestro país hay represión, ya está habiendo mucha más represión hacia nuestros mexicanos, pero sí hay derechos humanos para los migrantes, pero no hay derechos humanos para los propios mexicanos, los cuales son los que pagan sus impuestos para que se puedan mantener a esos migrantes, para que se puedan llevar a cabo esos programas de colaboración con Centroamérica. Recordemos que la gente se empezó a manifestar a raíz del tratado del pacto de migración, ¿no? Cierto. Después fue lo del que anunciaron el plan de desarrollo para Centroamérica. También la gente se manifestó. No obstante, López Obrador le siguió. Ahora ya también se ratificó y ahora será el pacto global de migración, un país tercer seguro con Estados Unidos, el plan de desarrollo para Centroamérica. Y aparte se extienden los programas de Sembrando Vida y otros programas más del gobierno de México a El Salvador. Exacto. Entonces, está tomando otros países y lo puede decir, creo que hace unos días el vicepresidente de Honduras comentó que López Obrador no está tomando en cuenta al gobierno de cada país. López Obrador está gobernando como que si él fuera el único presidente de esos países. Hasta eso están en desacuerdo con el gobierno de Honduras. Pero recordemos también, hay más mexicanos en pobreza en México, hay más necesidad en México, hay menos trabajo en México, hay más baja economía en México y los programas están llegando a Centroamérica. Sabemos muy bien que si esos recursos y esos programas salen de México a otro país, el dinero ya no se puede rastrear, el dinero ya no sabemos qué pasó. Y es muy, muy cabrón lo que está pasando porque vemos que hay falta de medicamentos, de hospitales, de apoyos, pero López Obrador sigue en su mira de hacer un Centroamérica y México socialista. Exacto, pero entonces ahora vamos a esto, Beto Alfa. Lo que tenemos que hacer es unirnos, no pelearnos entre mexicanos, hacernos entender con manzanitas o como se tenga que hacer para unirnos este 30 de junio y exigir la destitución de Andrés Manuel López Obrador en los consulados mexicanos, en las casas de gobierno, allá en el DF, vean los lugares donde va a ser y vamos uniéndonos todos, sea del partido político que sea de donde sea. Ahora sí, nos tenemos que unir porque la situación está muy grave. Y en resumen, yo te agradezco, Beto Alfa, el que sigas luchando por México, el que sigas estando allá. Gracias, Beto Alfa, por tu valentía. Gracias a todos los mexicanos que creen en nosotros y le damos para adelante y seguimos informando y nos vemos el 30 de junio en el Consulado Mexicano de San Francisco, California. Ahí vamos a estar. No, gracias a ustedes, Lick, gracias a todos ustedes. Y les quiero recordar, no falten, es importante ir, es importante hacer valer la voz de los mexicanos, es importante que este gobierno
uno vea que ya no somos pues mansos, ya no somos mensos, ya abrimos los ojos, estamos abriendo los ojos y ya no queremos más a tole con el dedo. Recordemos que López Obrador no lleva ni un año, recordemos que no lleva 2 meses, recordemos que López Obrador lleva 40 años en un sistema podrido político mexicano, así que no esperen que este sea el Mesías, porque no lo es uno más del montón, solo que con nuevas mañas y más malévolo que antes. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el día 30 de junio en diferentes puntos. No olviden de pasar por el canal de Alfa Noticias de YouTube, donde encontrarán la información de los puntos del día 30 de junio. Muchísimas gracias, licenciada Berta Aguirre, y nos vemos más adelante. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Ya saben, 30 de junio en los consulados de México, las embajadas de México, y nos vemos en todos los puntos de la República Mexicana. Sí a la inmigración legal, digna y ordenada, no a la invasión, no al socialismo y destitución inmediata de Andrés Manuel López Obrador, así como la comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que no está defendiendo ni los derechos humanos de ella porque ya la traen de patitas para la calle. Besitos y los quiero.